Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, bendiciones, buenas noches, bienvenidos. Gracias a todos por querer compartir. Vamos a estar basándonos un poco en las referencias que hay en este libro, Un curso de milagros del cristianismo, un diálogo de San Kenneth Wapnick y San W. Norris Clark. Vamos a ir viendo la enseñanza de Jesús en un curso de milagros, esta comparativa entre lo que sería el curso de milagros y el cristianismo. Y os damos las gracias a todos por querer compartir esta enseñanza juntos, este camino juntos. Estamos haciendo estas conexiones con San Miguel Libre, que se apuntará en breve. Comenzamos por hacer nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Hola, San Miguel. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias. Feliz día. Bendiciones. Bienvenidos. Pues gracias de nuevo, San Miguel. Gracias por invitarme antes a tu lección para compartir lo que el Espíritu Santo tenía que decir a través nuestro. Tenemos aquí a Rita. Santa Rita, ¿qué tal? Pues Santa Rita, bien. Lo que pasa es que tiene la ilusión de tener calor. ¿De tener calor? Quiere tener calor. Entonces está buscando un ilusorio puesto fresquito. Y se mueve, va de un sitio para otro, diciendo aquí todavía tengo calor. Me muevo para ver si voy a otro sitio donde crea tener más fresquito. ¿Verdad, chiquitusa? Ay, la puchi. Pero le damos todo el amor. Ay, chipu, que te amamos, Mimi. ¿A que sí? Ay, chipu, chipu, chipu. Te amamos, Mimi, sí. Porque ella, cuando está en su temperatura aparentemente adecuada, le gusta estar contigo, cerca. Pero en el ilusorio verano, como cree tener más calor, el ego colectivo le manda esos pensamientos de tienes calor, pues busca sitios bajos. El suelo, ¿no? Sí, donde crea tener fresquito. Pero aún Claro. así parece que a veces le cuesta encontrar lugar. Muchas gracias. Bueno, Bueno, nos quedamos en el punto donde pone la experiencia universal es el amor. Estamos leyendo la introducción, ¿verdad? Un diálogo entre el cristianismo y un curso de milagros. Y estábamos en hemos leído la experiencia universal es el amor, es el final de un párrafo. Leímos nos toca donde pone la experiencia universal es el amor. ¿Es el principio de un párrafo? Sí, correcto. Vale, porque como no tenemos las mismas páginas, ¿no? Deberíamos tener las mismas páginas, ¿eh? Bueno, la paginación es diferente. Como son Vale. ediciones distintas, aparentemente, pues la Sí. paginación parece ser distinta. Te voy a decir algunos párrafos para ver si, porque ahora mismo no veo en la introducción eso de la experiencia universal es el amor. Habíamos leído los 4 puntos, ¿verdad? El último es: Sí. el Jesús de un curso de milagros no es enviado por Dios para que sufra.
Y después viene así pues, desde la perspectiva de un curso de milagros. El siguiente es, en resumen, por lo tanto, podemos concluir que no existe forma alguna, ¿verdad? Lo último que leímos, Hilda, era una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. C-IN 2.5. Es lo último que leímos de la introducción. ¿No lo encuentras? Aparentemente no. ¿Llegamos a leer esto? Sí, Leímos lo de sí, las leyes del caos, así como en muchos otros también lo hemos lugares. leído, también lo leímos, Pero sí. en resumen, por lo tanto, podemos concluir que no existe forma alguna de que uno pueda conciliar el Dios de la teología de la Biblia con la teología que encontramos en un curso de milagros. Sí, todo eso lo hemos leído también. Estamos más para adelante, estamos Vale, pues, ¿te más parece que vamos adelante. a leer eso un momentito? Porque si es así, vamos a leer un Estamos más momentito eso, adelante. si no te importa. En resumen, ¿vale? Sí. ¿Qué leemos? Eso. En resumen, por lo tanto, podemos concluir. Ah, vale. En resumen, por lo tanto, podemos concluir que no existe ninguna forma de reconciliar el Dios o la teología de la Biblia con la teología que encontramos en un curso de milagros. Es más, la figura de Jesús en la Biblia es totalmente incompatible con el Jesús que fue autor de un curso de milagros. De hecho, Jesús afirma en el curso, en obvia referencia a las imágenes históricas que se extrajeron de las bíblicas, que se han hecho ídolos amargos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Constituye una fuente continua de asombro, dadas las claras distinciones entre la figura bíblica y la del curso. Observar cuán frecuentemente se intenta esta reconciliación. De hecho, el padre Clark hace esta observación en el transcurso del diálogo. A menudo he hecho públicamente el comentario de que unas lecciones más importantes que puede aprender un estudiante de un curso de milagros es como estar en desacuerdo con alguien, tanto si esa persona está en otro camino espiritual o es estudiante del curso, sin que ello conlleve un ataque. Es nuestro mundo de multiplicidad donde rigen las proyecciones y las percepciones personales. Es casi imposible que la gente se ponga de acuerdo en cuanto a los sistemas de pensamiento y en realidad en cuanto a casi cualquier otra cosa. De hecho, mi padre solía decir que las diferencias de opinión son lo que da lugar a las carreras de caballos. También es lo que da lugar al universo del ego y refleja su pensamiento original. El hijo está separado y difiere en especie de su creador. Como cito más adelante en el diálogo, el propio Jesús comenta en un curso de milagros, una teología universal es imposible mientras que una experiencia universal no solo es posible sino necesaria. Ahí es donde nos quedamos. Bueno, pues vamos a repasar todo lo que hemos dicho hasta ahora, porque esto nos tiene que ir quedando claro a nosotros. No compartimos la idea que está planteando aquí el maestro San Kenneth Wapnick de que sean dos Jesús diferentes, el de la Biblia. La idea sería, los hermanos milagrosos que escribieron la Biblia intentaron recoger la enseñanza que Jesús había ofrecido en vida, pero se dejaron llevar en ocasiones por el ego. Como vemos, y además sobre todo en los primeros capítulos, hay muchísimas referencias de Jesús clarificando que donde en la Biblia se dice tal, tal y tal, lo que yo quise decir fue esto, lo otro y lo demás allá, ¿verdad, San Miguel? ¿Verdad? Sí. Quiero recordar que es en el capítulo 3, donde nos vienen bastantes ejemplos de cómo el ego puede tergiversar lo que es la enseñanza pura, puesto que además así lo dice el Maestro Jesús, ¿no? Entonces vamos a recurrir. De todas formas, para nosotros tiene que quedar claro que lo que buscamos es la integración. En el capítulo 3, epígrafe 1, párrafo 3, dice, he tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. En el epígrafe 1 del capítulo 3, párrafo 3, oración 11.
Vale, ¿te parece que leamos desde... Porque aquí que hay... Siempre es posible tergiversarlas. Vale, vamos a ir un poquito más adelante para que se vea también lo que estábamos diciendo. Sí, Cuando Jesús hace referencias a la Biblia es porque considera que en la Biblia está la verdad. Y lo que sí, ocurre es que está entremezclada con lo que no es verdad. Lo que Él sí. nos pide que haga, como con cualquier otra cosa, es que entresaquemos lo que es cierto y lo que no es cierto lo entreguemos a la expiación, Mm. ¿verdad? ¿Dónde leemos? Vale, pues vamos a ver. Eh, es en este mismo capítulo. Los ejemplos están... Puede que sea en el capítulo 5. Voy a seguir un momentito. Vale, vale. Va a ser en el capítulo 5, me parece. Sí. Va a ser en el capítulo 5 donde da todos los ejemplos. O muchos de los ejemplos. Los da todos seguidos y además nos hace esa mención de que el ego es capaz de distorsionar y de usar la palabra de Dios a su favor, tergiversarla, ¿no? Sí. Entonces, capítulo 5, estaríamos en el punto... En el punto 6, el tiempo y la eternidad. Y si te parece, vamos a leer desde el párrafo 4. El tiempo y la eternidad, ¿no? El párrafo 4. Párrafo 4. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicios del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apela al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. ¿Ves lo que acabamos de leer? Sí, Por un lado, Jesús nos dice que lo que está bien escrito, lo que en la Biblia está bien escrito, el ego lo tergiversa. sí, Y entendiendo que los hermanitos que compartían el camino con Jesús no llegaron a aceptar totalmente su enseñanza, como nos dice, los discípulos no llegaron a comprenderme totalmente en ese momento, ¿no? mm, Entonces escribieron, y teniendo en cuenta que ni siquiera fueron los discípulos directos los que caminaban con él, los que escribieron la Biblia, sino que esto fue pasando de unos a otros, en escritos a veces, de viva voz en otras, y que se escribió aparentemente cientos de años después de su ilusoria vida, ¿verdad? Entonces, lo que hay que querer comprender es que lo que ya estaba escrito, que era verdad, el ego lo tergiversa. Y también se escribieron cosas directamente tergiversadas por aquellos hermanitos que se estaban dejando engañar por el ego, ¿sí? Y nuestro sí, papel, como con cualquier cosa que cruce nuestro espacio mental, es ver si ese pensamiento, venga en el formato que venga, venga como un escrito, venga como algo, una comunicación oral o, o de manifestación de imágenes, en el formato que sea. Nuestro papel simplemente es discernir, esto viene de Dios, o si no viene de Dios, entregarlo a la expiación para su deshacimiento, ¿verdad? Entonces, el Jesús de la Biblia es el Jesús que nosotros estamos aprendiendo a reconocer, pero no que no se nos presenta completamente claro, sino que se presenta entremezclado con cosas que Jesús no pudo decir, como aclara aquí. Vamos, si quieres, a leer un poquito más para que, porque él ahí sí. dice 5. 5. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará
para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. 6. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, quiere decir que lo que consideras digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. Eso es lo que 7. decíamos esta mañana, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, Que sí, decíamos, lo más importante, lo que nos exhorta Jesús continuadamente, es a que clarifiquemos nuestro propósito. ¿Qué es lo que es realmente importante para ti? Según lo que tú concibas como importante, por eso regirás tu vida. Eso lo pondrás en el altar de tu mente y serás un devoto o de Dios o del ego con las cosas del mundo. Y los caminos del mundo te despistarán, te desviarán de tu verdadero objetivo. Por eso para nosotros es fundamental. Vemos que lo que está haciendo Jesús es aclararnos, reinterpretarnos lo que estaba escrito en la Biblia, que no se estaba entendiendo correctamente, ¿verdad? Otro ejemplo, párrafo 7. ¿Continúo? Sí, Sí. 7. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas que se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. fíjate cómo cambia la situación. ¿Mm? Si concebimos que mía es la venganza, dice el Señor, es que el Señor se va a vengar de nosotros. Si concebimos a Dios como que nos va a quitar todos nuestros pensamientos erróneos para que no nos sigamos haciendo más daño con ellos. Dame a mí la venganza, que yo te la elimino de tu mente para que no te hagas daño con la creencia de que te puedes tú vengar o alguien se puede vengar de ti. Y esto es el perdón. Eso es el Deja, perdón. deja todo tu sistema de pensamiento, déjalo en mis manos para que yo te lo corrija y te lo devuelva sano. Lo vemos también en el capítulo 5, ¿verdad? Sí, Precisamente, déjame a mí, si estás dispuesto a no seguir sujetando tu sistema de pensamiento, constriñéndolo y dejármelo a mí para que yo lo corrija, yo te lo devolveré sano. ¿Cómo cambia el cuento, no? ¿Cómo se pues puede sí, leer cambia la bastante. Biblia? Entonces, se puede leer de manera preciosa, ¿no? La Biblia se puede leer con júbilo, con goce, ¿verdad? Ujú. ¿Sabes la parte que te digo? Si estás dispuesto a dejármelo a mí, si dejas de ser el guardián de tu sistema de pensamiento, Y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. eso es. ¿Sabes dónde está? Está aquí en el capítulo 5 En el capítulo 5, ¡pum! y está en la página de la derecha. Y debe estar al principio. Vamos a ver, lo vuelvo a buscar. Porque lo leí yo ayer, aparentemente. Bueno, está en el capítulo 5. Ya lo encontraremos. Espíritu Santo. ¿Lees un poquito más? El Sí, párrafo 8, por ejemplo. 8. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. ¿Cómo el Espíritu Santo reinterpreta? Eso es. Y eso es lo que se va a Reinterpreta. hacer con la Biblia. El Jesús de la Biblia nos queda clarificado gracias a un curso de milagros.
porque el curso de milagros lo que nos enseña es un sistema de pensamiento. Entonces, no es que sean incompatibles, como dice San Kenneth Wapnick aquí, ¿no? En resumen, por lo tanto, podemos concluir que no existe forma alguna en que uno pueda reconciliar al Dios o a la teología de la Biblia con la teología que encontramos en un curso de milagros. ¿Cómo no se van a poder reconciliar si creemos en un solo Dios, en un Dios compartido, en una teología única? Que solo haya una verdad, que es la primera ley del caos, ¿verdad? Sí. Precisamente, si seguimos leyendo, es más, la figura de Jesús en la Biblia es totalmente incompatible con el Jesús que creó un curso de milagros. No, Jesús de la Biblia es el intento de todavía la mente mostrarnos la verdad, pero solo a medias. En el curso de milagros, la buena nueva es que nos muestran la verdad completa, total, ¿verdad? Pero es una única verdad que está en todas partes. Lo que hay que hacer es eliminar de todas partes lo que no corresponda con la verdad. Simplemente eso, ¿verdad? ¿Estamos diciendo con esto que la Biblia tiene que ser reescrita? Pues sí, estamos diciendo esto. Llegará un momento en que la Biblia se empiece a editar solo con la verdad. Sería lo suyo. Sería lo suyo. Bueno, es que va a ser así, no te quepa duda, porque de una mente en paz surge una escritura en paz. Y todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, que parecemos ser pioneros, porque también estamos ya finalmente comprendiendo que claro que vamos a cambiar las cosas en el mundo, pero siempre antes habiendo cambiado de mentalidad, habiendo cambiado de intérprete. Pero claro que vamos a llevar a cabo aquí acciones que denoten este compartir conjunto, que sí que somos un solo ser y que sí que estamos dispuestos a amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, ¿verdad? ¿Verdad? Y de hecho, el mismo Jesús afirma en el curso, en obvia referencia a las imágenes históricas que se extrajeron de las bíblicas, que se hicieron ídolos amargos de él, que solo quiere ser un hermano para el mundo. Y esto está en la clarificación de términos, el punto 5. Punto 5, clarificación de términos. Sí, que es Jesús el Cristo, ¿no? Jesús Cristo, 5. Dios no provee ayuda. A ver. 5, el párrafo 5, la frase 7. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Al final, Párrafo 5. Párrafo 5, ¿qué frase? la 7. La 7. Que es la que nos ha mencionado ahí. No doy con la 7. Estás en la página 96. Vale, sí. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Vamos a leer Perdóname. el párrafo completo. ¿Es ¿El el párrafo Cristo? completo? Se está refiriendo a Jesús, sí. Vale. 5. ¿Es el Cristo? Por supuesto que sí, junto contigo. Su vida en la tierra no fue lo suficientemente larga como para poder enseñar la poderosa lección que aprendió por todos vosotros. Mas Él permanecerá contigo para conducirte desde el infierno que tú hiciste hasta Dios. Y cuando unas tu voluntad a la suya, verás a través de su visión, pues los ojos de Cristo se comparten. Caminar con Él es algo tan natural como caminar con un hermano al que conoces desde que naciste, pues eso es en verdad lo que Él es. Se han hecho amargos ídolos de aquel que solo quiere ser un hermano para el mundo. Perdónale tus fantasías y comprende lo mucho que amarías a un hermano así, pues Él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. Ante tu Dios. Que es el mismo para todos. Es Sí, pero amor. dice ante tu Dios, al Dios que tú creas. A ver, pues Él por fin le brindará descanso a tu mente y la llevará contigo ante tu Dios. Se lo dice al que lo lee. Dios es el mismo para todos, Sí. ¿verdad?
estamos devolviéndole nuestra mente a Dios. Sí. Él te va a acompañar en esto, a devolverle nuestra mente a Dios. Fijaos, en el capítulo 6, es que esto es muy importante que se entienda. Vamos a hacer todo el hincapié que haga falta, las lecciones del Espíritu Santo, cuando en el párrafo 7 del punto 5, las lecciones del Espíritu Santo, párrafo 7, página 122 de la primera edición. ¿Sí? ¿Quieres leer eso? ¿Qué párrafo? A ver. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección. Vale. 7. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Ay, Dios... perdóname, San Miguel, me he equivocado de párrafo. Sería en el primero del C, en la página anterior, la 120, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. En ese primer párrafo. Sí. Eso. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. Venga, para El un Espíritu... momentito. Vamos a ir frase por frase porque esto es muy importante. Fíjate lo que ha dicho, ¿eh? Tenemos que recordar que lo que estábamos leyendo antes en el capítulo 5 decía que tenemos que estar dispuestos a llevar todo pensamiento ante el Tribunal Supremo, que es el que evalúa, ¿verdad? Sí. Vale. Nos queda claro que nosotros evaluábamos por cuenta del ego. Y ahora hay que permitir que sea el Espíritu Santo el que evalúe en nuestra mente si el pensamiento que viene, que cruza nuestro espacio mental, es correcto o no, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar en nuestra mente si ese pensamiento viene de Dios o no, ¿vale? El Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. Vale, ¿has visto esto? Sí. Y te Venga, enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. pero fíjate lo que ha dicho antes. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente, ¿verdad? Es el filtro. Cuando tú coges ese pensamiento, porque el ego puede llegar y decirte, Jesús tenía mucha paciencia, pero cuando llegó al templo arrasó con todos los que estaban allí porque se merecían su ataque. Vamos a suponer que hemos dicho esto, ¿no? Este pensamiento llega a nuestro espacio mental. ¿Qué haría el Espíritu Santo con ese pensamiento? ¿Cómo? Separar lo verdadero de lo falso. Claro, ¿cómo me lo devolvería? ¿Qué parte de lo que yo he dicho es cierta? Me devolvería la verdad. Eso es. ¿Qué parte de lo que yo he dicho es cierta? Que Jesús tenía mucha paciencia, ¿verdad? Es verdad. Pero que creyó tener que pagar a los que estaban allí negociando en el templo con su ira, con su ataque, eso es falso. Entonces el Espíritu Santo diría, sí, te puedes quedar con que Jesús mostraba la paciencia que es tuya y es de todos, pero el ataque nunca está justificado. Jesús no pudo atacar porque ya estaba enseñando la verdad. Jesús acogió con amor a sus hermanos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Esto es lo que hace Jesús en nuestra mente. Jesús, identificado con el Espíritu Santo, nuestro maestro interior, lo hace en nuestra mente si se lo permitimos. Y esto es lo que va a hacer con toda enseñanza que llega a nuestro espacio de conciencia, con cualquiera, ya sea la Biblia o sea lo que sea. Sí. Ya sea un libro de ciencias naturales, ya sea un libro de lenguaje. ¿Sí? El Espíritu Santo va a evaluar si esto corresponde con la verdad y todo aquello que no corresponda lo deshace y me lo devuelve saludable. ¿Sí? Sí. Venga, hacemos un poquito más. Vale. Conserva lo que está de acuerdo con esa luz
El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. Así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Eso es. Recuerda no obstante que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Ya está. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. El ego quiere lo que no nos conviene. El ego me dice las mentiras, lo contrario a la verdad. Por eso Las mentiras de... claro, por eso pedir la interpretación al ego es ir en mi contra, porque el ego me quiere ver muerto a mí, la mente que se lo inventó. No ama a su hacedor porque lo hicimos sin amor. Entonces, cualquier pensamiento del ego es siempre opuesto a la verdad, es lo falso. Lo que el Espíritu Santo rechaza porque no concuerda con la luz que somos, el ego dice, no, no, si esto es lo que te conviene, tú ataca porque tienes que sentirte más especial que el resto y no te están valorando correctamente. Te lleva al conflicto, te lleva al caos. Por eso también ahí cuando Jesús nos dice que desde este mundo, con las ciencias del mundo, una teología universal es imposible. Esto hay que querer entenderlo. Es con las ciencias del mundo, cuando nos creemos humanos, como no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si soltamos las interpretaciones del ego, ¿cómo no vamos a querer la única verdad y aceptarla todos por igual? Claro que sí. Y el curso de milagros es lo que nos ofrece, ¿verdad? Sí. Entonces, volvemos al libro de Un curso de milagros del cristianismo. Sí. Hemos visto el C557, calificación de términos 5, Jesús Cristo. ¿Sigues desde ahí? Empieza donde pone la experiencia universal, es el amor. Constituye una fuente continua de asombro para uno. No encuentro esa... A ver, en la página 4, en resumen, por lo tanto, podemos concluir que no existe forma alguna en que uno, en ese párrafo, hemos estado viendo la clasificación de términos 5, 5, 7, ¿verdad? Sí. De hecho, el mismo Jesús afirma en el curso, en obvia referencia a las imágenes históricas que se extrajeron de la Biblia, que se hicieron ídolos amargos de él, que solo quiere ser un hermano para el mundo. Lo hemos leído y hemos leído el párrafo entero. Sí, pero después de leer una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria, vendría la experiencia universal es el amor. Sí, pero es que estaba un poquito antes. Donde constituye una fuente continua de asombro para uno, dadas las claras distinciones entre las figuras bíblicas y del curso, observar cuán frecuentemente se intenta esta reconciliación. En efecto, el padre Clark hace esta observación en el transcurso del diálogo. Nosotros estamos manteniendo la posición contraria a la que está manteniendo San Kenneth Wapnick aquí. Esto tiene que quedar claro. Que leamos este libro no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que nos están manifestando. Y lo estamos razonando, ¿verdad? Entonces leeríamos ahora desde frecuentemente, aunque ya lo has leído antes, pero vamos a volver a refrescarlo. Frecuentemente, de hecho, el comentario Frecuentemente. ¿Es un párrafo, el comienzo de un párrafo? Sí. Frecuentemente. No lo tengo yo ese párrafo. A ver, vamos a ver. ¿Tú sabes dónde acabo de leer yo? No. El C557. Vale, es que yo estoy mucho más atrás de donde estabas tú. C557, sí. Vale. Vamos a hacer una cosita para que no haya más confusión con las hojas. Para mí el C557 es la página 4. Vale. ¿Para ti qué página es? La número 13. 13. En mi página 5 empieza, hay un poquito de un párrafo y luego dice, por lo tanto, esperamos que este libro contribuya a una mejor comprensión. Sí, correcto, lo tengo. Esta es su página 14, ¿no? Página 14, sí. Vale, iremos viendo más o menos de poner las páginas equivalentes, aunque puedan cambiar.
para tener una idea más o menos clara de por dónde vamos. Sí. Entonces estamos en, por lo tanto, estamos Frecuentemente, en la página 13, frecuentemente. Aquí me dice observar cuán frecuentemente se intenta esta reconciliación. vale, ¿terminas No, ese párrafo? vale. Dadas las claras distinciones entre la figura bíblica y la del curso, observar cuán frecuentemente se intenta esta reconciliación. De hecho, el padre Clark hace esta observación en el transcurso del diálogo. Y ahora sigue. A menudo Vale, he es que hecho... en vez de ¿Está bien? frecuentemente lo han traducido como a menudo. Vale, he hecho el comentario público a menudo. A menudo he hecho públicamente el comentario de que una de las lecciones más importantes que puede aprender un estudiante de un curso de milagros es cómo estar en desacuerdo con alguien, tanto si esa persona está en otro camino espiritual o es estudiante del curso, sin que ello conlleve un ataque. Bueno, Es nuestro... vamos a ver esto. Fíjate lo que nos está diciendo. He hecho el comentario público de que una de las lecciones más importantes que puede aprender un estudiante de un curso de milagros es cómo estar en desacuerdo con alguien, bien sea que esa persona esté en otro camino espiritual o que sea un estudiante del curso, sin que ello sea un ataque. Vamos a ver. Nuestra opción es únicamente abandonar nuestras creencias erróneas y aceptar la verdad que viene del Espíritu Santo. Sí, ¿Sí? Cuando aceptamos la verdad del Espíritu Santo, estamos de acuerdo con todo el mundo, no podemos estar en desacuerdo con nadie, pero estamos de acuerdo con la verdad en todo el mundo y no estamos de acuerdo con nada que no sea la verdad. ¿Esto se entiende? se entiende, se entiende. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Tendremos paciencia infinita con aquellos hermanos que crean estar en desacuerdo con la verdad, porque todos nosotros podemos estar de acuerdo con la verdad o en desacuerdo con ella. Y no es que estemos en desacuerdo con los hermanos, estamos en lo cierto o estamos equivocados nosotros mismos. ¿Sí? Sí, Vale, ¿seguimos leyendo? sigo leyendo. En nuestro mundo de multiplicidad, donde rigen las proyecciones y las percepciones personales, es casi imposible que la gente se ponga de acuerdo en cuanto a los sistemas de pensamiento y en realidad en cuanto a casi cualquier otra cosa. De hecho, mi padre Un solía decir, momentito, perdóname, vale, vamos a parar ahí. Fíjate lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir San Kenneth Wapnick. En nuestro mundo de multiplicidad, ¿a qué se está refiriendo? Al mundo del ego. mundo del ego, sí, Solo en el mundo del ego hay multiplicidad. Solo en el mundo del ego rigen las proyecciones y percepciones personales. Y por supuesto, no es que sea casi imposible, es que es imposible. El es mundo del ego imposible. está pensado para que sea imposible que nos pongamos de acuerdo. Por eso no se trata de ponerse de acuerdo desde el mundo del ego. Se trata de cambiar de mentalidad. ¿Se entiende esto? Se entiende, sí. Y en el mundo real Fácil. estamos todos de acuerdo. Y este es uno de los ilusorios problemas que parece manifestar nuestro santo hermano Kenneth Wapnick. Que no Sí, se cree que tengamos un mundo real aquí para vivir. Un sí, mundo perceptivo santo, sano. Porque no es en el mundo del ego donde vamos a buscar el acuerdo. El mundo del ego hay que abandonarlo. Hay que querer intercambiar el mundo de la proyección por el mundo de la extensión, que es el mundo real. sí, ¿Se entiende esto? se entiende. Vale, seguimos. De hecho, mi padre solía decir que las diferencias de opinión solo lo que da lugar a las carreras de caballos. También es lo que da lugar al universo del ego y refleja su pensamiento original. El hijo está separado y difiere en especie de su creador. eso es. Entonces, el mundo del ego lo que hay que querer hacer es abandonarlo. Un desierto es un desierto es un desierto. No intentes mejorar el mundo del ego. No es el mundo del ego el que vamos a mejorar. Lo que vamos a hacer es prescindir del mundo del ego y permitir que se manifieste aquí en la forma el mundo del Espíritu Santo. Sí, ¿Entendemos esto?
Y ese mundo, cuando se manifieste, porque todos lo estemos permitiendo, desaparecerá. El Sí, mundo real va a durar manifestándose plenamente un instante, porque al instante siguiente es el juicio final y ya se nos ha despertado con el juicio final, ¿verdad? Eso es lo que hay que querer entender, porque el verdad. mundo del ego es el mundo del caos, todos percibiendo diferentemente, con Sí, interpretaciones dispares, diferentes, que sí, disienten las unas de las otras, ¿verdad? verdad. Seguimos leyendo. Como cito más adelante en el diálogo, el propio Jesús comenta en un curso de milagros, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Esto ya lo Vale, leímos, sí, vale, pero clarificación del servidor. estamos aclarando todo para que quede bien clarito, Vale, porque esto no se estaba entendiendo correctamente. Esta frase de una teología universal es imposible la citan muchos hermanos, pero la citan sin ser conscientes de lo que supone. Una sí, teología universal desde el mundo del ego es imposible. ¿Esto se entiende? sí, una teología universal es imposible. O sea, decir, por ejemplo, un libro para todo el mundo sería imposible, una No, teología. no estamos diciendo eso. Ahí está la clave. Cuando Jesús dice una teología universal, y si tú buscas el término teología en el diccionario, Una te viene, creencia. te viene ciencia de Dios. Pero Sí, ¿quién hace la ciencia de Dios? El ego. ¿Quién intenta sí, comprender a Dios desde el mundo? En el ese ego. mundo del ego, una teología universal, una ciencia de Dios desde el mundo del ego es imposible. Desde el Sí, mundo del ego es imposible que todos nos pongamos de acuerdo con respecto a qué es Dios. Pero el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, claro que te va a dar una teología universal que te lleva a una experiencia universal. ¿Se sí. comprende esto? Medio, medio, Gilda, medio, medio. Yo para mí una teología universal era un sistema de creencias universal. No. Vamos a volver a coger. ¿Tienes ahí un diccionario o un sitio donde mirar qué es teología? Sí, un momento. Tengo la tablet. Vale, pues venga. Teología, Si tú pones teología, busca definición. Ciencia que teología. trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Aquí la clave está en Sí, que el ser humano, ¿qué es el ser humano? El ego. sí, el ego. Luego, las ideas que el ego tiene sobre Dios, es imposible que nos pongamos de acuerdo con ellas, porque cada uno tiene una idea sobre Dios desde el ego distinta, Sí, porque el ego proyecta sobre Dios su propia idea de cómo es Él. ¿Qué idea teníamos desde Dios? Pues que Dios era un Dios bueno a veces y malo otras. Para unos, Dios desde el ego es más bueno y para otros es más malo, según cómo le haya ido en la vida. Oye, pues a mí sí, Dios, y eso para los que crean en Dios desde el ego, porque hay algunos que también se declaraban ateos, ¿no? Que no también. creían en Dios. Pero para los que aparentemente creían en Dios desde el ego, la idea que tenían de Dios iba en función de cómo creía que les estaba yendo en la vida en ese momento. Entonces, desde lo humano, que es lo egoico, porque ¿qué es lo que te define como humano? Tu cuerpo. ¿Entiendes esto? Sí, Solo eso si sí. me identifico con un cuerpo, creo ser humano. Solo si me identifico con un cuerpo, estoy creyendo poder ser un humano en vez de espíritu inmortal. Entonces, si yo empiezo a intentar elucubrar acerca de qué es Dios desde el ego, es imposible que nos pongamos de acuerdo. Eso es lo que ha dicho Jesús. De ¿Se acuerdo. entiende ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora Desde sí. el ego no nos vamos a poner de acuerdo jamás en qué es Dios, Sí, pero desde Dios, desde la divinidad en nosotros, no solo nos vamos a poner de acuerdo, sino que vamos a tener la experiencia común. sí, Desde Dios tú vas a experimentar a Dios, por eso la experiencia va a venir y por eso las palabras inspiradas apuntan a la experiencia.
Las palabras no son lo importante, son solo medios. Las palabras, las imágenes, los sonidos, todo lo que percibimos por los sentidos que nos llevan a Dios, son medios para tener esa experiencia de ser uno con Dios. Y cuando se tiene la experiencia, se está de acuerdo, porque te reconoces como un igual. ¿Sí? Sí, ahora Pues a eso sí. se refiere. Gracias. Entonces, ¿seguimos leyendo? A mí me viene ahora la experiencia universal es el amor. ¿Lo Así es. tienes ahí tú? Sí. La experiencia universal es el amor y el diálogo con el padre Clark se sostuvo con un ánimo amoroso de respetar las diferencias, puesto que acordamos tranquilamente no llegar a un acuerdo, ofreciendo de este modo un ejemplo de que se puede diferir sin juicio ni ataque. Por lo tanto, ¿digo? Espíritu Santo, párate un momentito. ¿Mm? Vamos a pararnos a reflexionar un poco sobre esto. Si tú te abres, nos aquietamos, ¿verdad? Nos aquietamos un momento. Nos aquietamos. Si de verdad somos buscadores de la verdad, ¿eh? Si de verdad, si en verdad queremos la verdad, nuestro objetivo no puede ser quedarse en que tú y yo pensamos diferente y quedarnos tan anchos sobre la verdad, Sí. porque la verdad tiene que llegar a unarnos en una misma comprensión. Esto que manifiesta nuestro santo hermano aquí, de que vamos a dialogar para llegar a la conclusión de que no estamos de acuerdo, pues ¿para qué? ¿Para qué dialogas entonces? Si tú de antemano dices que estás de acuerdo en no estar de acuerdo, pues no dialogues de nada, ¿no? Sigue cada uno por sus ideas y prescindiendo del resto. Sus creencias. Eso es separación. Sí. El diálogo solo tiene sentido para ponernos de acuerdo, porque además solo de acuerdo vamos a conseguir ser felices juntos. Sí. Solo si escuchamos todos a la voz de Dios en nosotros, podremos trabajar como una empresa de colaboración. Porque si no, si cada uno escucha al ego que le dice, no, pero tú quieres hacer esto, pero tú quieres que esto sea hecho así, y el otro le dice el ego, pero tú quieres que sea hecho asao, o no es esto lo que quieres que se haga. El ego es discrepancia, es desunión, es diferencias, es no estar de acuerdo. Con Dios solo podemos estar de acuerdo. ¿Se entiende esto? Se entiende, sí, se entiende. Sí, ellos hicieron el compromiso de, con un ánimo amoroso de respetar las diferencias. Pero es que las diferencias no tienen que ser respetadas, tienen que ser sanadas. Sí. Las diferencias tienen que ser eliminadas. Tienen que ser deshechas, disueltas, y que lo único que quede sea la luz, lo que nos aúna, lo que nos iguala. Las Sí, diferencias no tienen que ser respetadas, sí. tienen que ser sanadas, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué postula este libro? Porque si las ideas tienen que ser sanadas, y no como lo dice aquí, porque aquí dice, se sostuvo con un ánimo amoroso de respetar las diferencias. O sea, seguimos haciendo real de que hay diferencias. Claro, por eso nosotros ahora que estamos haciendo leyendo este libro, San Miguel, sanar lo que no se ha comprendido aquí. Es lo que estamos Claro, haciendo. Y lo haremos claro. con cualquier libro que se nos lleve a usar. Y estamos usando este libro de un maestro renombrado para que se vea lo que el maestro renombrado no comprendió y no se siga repitiendo como si fuéramos papagayos porque lo dijo San Kenneth Wapnick. Sí, No, sí, hay un pensamiento que todo lo que viene de Kenneth Wapnick va a misa. pues no es así como vemos aquí. Estamos simplemente razonándolo, dando razones que nos vienen inspiradas de por qué cuando se dice algo que no es correcto, no es correcto. Será la corrección. Fíjate que se nos enseña a base de correcciones, a base de milagros. No es que nosotros digamos, lleguemos aquí y digamos, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y nos quedemos tan anchos. No. Lo que Sí, decimos es, esto no es correcto,
porque si aceptamos que la verdad es una y es para todos, no podemos, después de una conversación, quedarnos tú con unas diferencias, con diferentes creencias y yo con otras. No se trata de respetar las diferencias, se trata de deshacerlas. Eliminarla. Claro, y entonces tener todos el mismo criterio. Además dice aquí, Hilda, puesto que acordamos tranquilamente no llegar a un acuerdo, Eso es locura. ofreciendo de este modo un ejemplo de que se pueda diferir sin juicio ni ataque. No, esto es, no te agredo ahora porque considero que tus diferentes opiniones no me influyen, pero tú opinas de otra manera y yo opino de esta. Y estamos en las diferencias, luego no nos estamos entendiendo. Claro Y, que no, claro que no. y con el Espíritu Santo comprendemos, claro que comprendes al hermano, Entonces, es que este libro entonces, ¿para qué sirve? para que sea sanado. Esto es fundamental Pero lo que estamos haciendo, por hermano. nosotros, Claro. no por lo que hizo él. A ver, él hizo muchas cosas amorosas. Ojo, vamos a ver. Para nosotros siempre tiene que quedar claro que aquí hay cosas que son verdad Sí, y otras que van a ser entregadas a la expiación para su deshacimiento. ¿Qué es sí, lo que estamos diciendo todo el tiempo? Todo lo que sea verdad lo refrendaremos, diremos, así es, San Kenneth Wapnick, San Padre Norris, claro, ¿verdad? sí. Todo lo que sea verdad lo refrendaremos. Claro que sí, hermanos milagrosos, fantástico. Y lo que no sea verdad lo entregaremos a la expiación. Y tendremos la corrección. ¿Se entiende esto? Se entiende, claro, pero lo que no entiendo es el propósito del libro, porque el propósito del libro era respetar las diferencias que existían entre la Iglesia Católica Cristiana y San Kenneth. Pues No, se equivocaron, hermano. se equivocaron. Simplemente se equivocaron con el propósito del libro. Pero nos están dando, como el Espíritu Santo todo lo reutiliza, todo lo ¿Lo reconvierte, reinterpreta? nos están Sí. dando una herramienta maravillosa para ver dónde se estaban equivocando mis hermanos y no hacer lo mismo nosotros. Ujú. Vale, vale, si lo miramos así, claro, Es con que la, no hay de la mano manera del de Espíritu Santo. mirarlo. Vale, Si yo tengo un maestro que ha dedicado su vida a la comprensión del curso de milagros y arrastra errores desde el principio, pues habrá que sí. deshacer esos errores desde donde los esté arrastrando el hermano. Si el hermano hace este escrito con una base errónea, nosotros desde el principio la corregimos. No, hermanos, la finalidad de cualquier estudio no tiene que ser que mantengamos las diferencias, sino que las diferencias sean eliminadas y nos comprendamos perfectamente, porque el amor es comprensión. Desde el Espíritu Santo todos diremos exactamente lo mismo. ¡Chachán! No nos llevaremos la contraria en nada, porque será una aceptación continua de todo, Ujú. ¿verdad? Visto de esa manera, claro, Claro, es que así tiene sí, que ser así. así sí. Seguimos. Por lo tanto, Por lo tanto, ¿dónde está por lo tanto? Ah, sí, es- por lo tanto, esperamos que este libro contribuya a una mejor comprensión del sistema de pensamiento de un curso de milagros y del sistema de pensamiento del cristianismo bíblico. eso sí, fíjate, eso es completamente cierto. Nosotros, ¿qué esperamos? Que este libro y cualquier otro libro que leamos contribuya a una mejor comprensión del sistema de pensamiento de un curso de milagros y del cristianismo bíblico, porque cuando se comprendan será lo mismo, Sí. ¿verdad? No fue el propósito del padre Clark ni el mío debatir las claras diferencias que he señalado brevemente con anterioridad y que se comentarán más ampliamente en el diálogo. Sigue leyendo. Más bien, nuestro propósito fue exponerlas con sencillez y definir las diferencias y similitudes donde ocurran, con la mayor claridad posible. Vale, vamos a ver para que todo quede muy clarito. Vamos a coger las diferencias que nos han planteado, que son estas que vienen como 4, ¿verdad? Sí, Primero, segundo, tercero, cuarto. La primera diferencia nos dice, un curso de milagros enseña que Dios no creó el universo físico, ¿verdad? El cual sí, incluye materia, forma y el cuerpo. Y la Biblia afirma que Él lo creó. Venga, ¿cómo vamos a sostener como válidas dos premisas que dicen completamente lo opuesto?
distintas. Claro. Eso es decir, A y B son correctas. Y Jesús lo que nos enseña es que los opuestos no se pueden sostener. Eso es lo que hemos pretendido hacer antes. Que sea tan posible que Dios creara el universo como que no lo creara. Y nos quedábamos tan anchos. Es tan posible amar como odiar. Pues no, hay que decidirse. Hay que tomar una opción. Y nosotros antes del curso creíamos lo que nos decíamos en la Biblia, que la hemos escrito nosotros. Si es que lo único que hay que reconocer es que la Biblia la he escrito yo. Porque todos los pensamientos que hay por aquí pululando que no sean correctos, los hemos manifestado conjuntamente, colectivamente, desde el ego colectivo. Entonces, habrá que decidirse si Dios creó el mundo o no lo creó. Y Jesús nos lo aclara en el curso de milagros. Nos dice, mira que Dios no pudo crear el mundo, porque Dios solo crea su semejanza. Y Dios es espíritu, es una mente espiritual. Luego, Dios no pudo crear el mundo por mucho que te emperres en echarle la culpa a Dios de cómo es este mundo. Porque encima nos quejamos de cómo es el mundo, ¿no es así? Así es, cariño. Así Porque es. es un mundo de limitaciones, limitante. Y entonces estamos siempre quejándonos de no tengo lo suficiente, me falta esto, necesito lo otro, o me sobra, tengo que guardar para cuando no tenga, no quiero compartir tanto contigo porque me quedo sin, dar es perder y todo lo que nos hemos dicho del mundo de la materia, que para eso nos la hemos inventado, para que parezca que lo ilimitado es limitado. Entonces, o estamos de acuerdo con lo que nos decíamos en la Biblia antes, o estamos de acuerdo con lo que decimos en el curso de milagros ahora, pero no podemos estar de acuerdo con ambas cosas. No tiene sentido. Es una locura. En el punto 2, ¿lo quieres volver a leer, por favor? Sí. El Dios de un curso de milagros ni siquiera sabe del pecado de la separación, puesto que saber de él lo haría real, y todavía menos reacciona a él. El Dios de la Biblia percibe el pecado directamente, como se describe en el relato del Jardín del Edén, que se comenta más adelante en el diálogo, y sus respuestas al mismo son vigorosas, dramáticas y a veces punitivas, como mínimo. Bueno, entonces, nosotros nos tenemos que decantar por un Dios que cree que su hijo ha pecado y se lo quiere cargar. Un Dios ¡Oh, qué locura! castigador que busca el escarnio de su hijo por lo que le ha hecho. Un Dios tan traidor como pensábamos nosotros que éramos. Ese era el Dios que nos planteábamos en la Biblia equivocadamente. Pero fijémonos que no siempre decíamos eso en la Biblia. En la Biblia también decíamos que Dios es amor y que Dios ama a su hijo, ¿verdad? Entonces lo que hay que expurgar de la Biblia es todas las partes donde se dice que Dios es un Dios castigador. Y quedarnos con lo que nos dice el curso de milagros. Dios no valida el sueño de separación de su hijo, por eso no entra en el sueño directamente, sino que crea al Espíritu Santo para que nos dé la verdad. ¿Sí? ¿Tenemos el 3? 3. El Jesús de un curso de milagros es igual a todos los demás seres humanos. Forma parte de un único Hijo de Dios. Forma parte del Hijo único de Dios, o Cristo. Al Jesús de la Biblia se le considera especial, aparte y por consiguiente ontológicamente distinto a todos los demás, puesto que es el unigénito de Dios. La segunda persona es la Trinidad. Y nosotros tenemos que elegir una de las dos interpretaciones, porque o Jesús es exactamente igual que todos nosotros, lo acabamos de estar leyendo. Yo soy solo un hermano más. O nos quedamos con esa interpretación, o Jesús es el hijo bueno y todos los demás salimos rana. No, no somos de la familia. Claro. Entonces, una interpretación es opuesta a la otra. Una de ellas es la válida, la otra es falsa. Sí. Es que no hay más. O nos quedamos con la válida. Todos los que creíamos estudiar la Biblia tenemos que aceptar ahora que las partes en la Biblia donde se dice que Jesús era diferente, que había nacido sin pecado y nosotros con pecado, estaban equivocadas. Es solo eso. Y más que dice que fue, que vino al mundo, o sea, que el Padre de Jesús fue el Espíritu Santo. Claro. Por eso vino sin tacha, sin mácula, no copulando, porque es pecaminoso copular. Sí, sí, Ya, sí, nos sí. decimos que nos gusta copular, pero luego nos consideramos pecadores por hacerlo. ¿No? Vaya locura. Una locura, completamente. ¿Verdad? Tenemos el 4. Sí.
El Jesús de un curso de milagros no es enviado por Dios para que sufra y muera en la cruz en un acto de sacrificio expiatorio por el pecado. Más bien enseña que el pecado no existe al demostrar que, en realidad, no le pasó nada, puesto que el pecado no tiene efecto alguno sobre el amor de Dios. El Jesús de la Biblia agoniza, sufre y muere por los pecados del mundo en un acto que le brinda salvación vicaria a la humanidad, con lo cual establece que el pecado y la muerte son reales. Además, refleja claramente que Dios ha sido afectado por el pecado de Adán y tiene que responder a la presencia real del pecado en el mundo, sacrificando a su Hijo bien amado. Como ves, vuelve a manifestar dos opuestos. No tiene sentido. Me tengo que querer quedar con una explicación o con la otra. No me vale aceptar las dos explicaciones como válidas. Eso sería lo de siempre. ¿Por qué creéis que pareciera que crucificamos a Jesús? Porque decía la verdad y era aparentemente intransigente con la locura. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Jesús continuadamente, ahí donde se estaban diciendo ilusorias falsedades, decía la verdad. Y nuestro papel ahora es decir, esto no es real, no puede ser real. Por mucho que insistáis, hermanos, en que es así, en que tanto la separación como la unidad son posibles, no es posible. No es posible que existan los cuerpos como algo real y el espíritu. Tenemos que elegir entre la oscuridad o la luz. Hay que elegir, ¿verdad? Y ese es nuestro papel, con una paciencia infinita, pero obrando milagros, ofreciendo la corrección, sin miedo, incluso cuando los hermanos del curso parezcan echársenos encima. Pero ¿y estos locos que están haciendo? Sacrílegos, se están corrigiendo a San Kenneth Wapnick, porque vendrán muchos hermanitos a decirnos, pero ¿qué os habéis Sí, creído vosotros? ¿Que os atrevéis sí, a corregir lo que San Kenneth Wapnick muestra aquí con tanta consistencia? Pues no, está diciendo un sinsentido, que hay que aceptar que tanto es verdad decir que el Hijo de Dios es pecador como que es inocente. O es inocente o es pecador, pero te tienes que decidir. sí, Eso es lo que nos dice claro, Jesús en el curso, claro, ¿verdad? claro, 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 claro. Eso. Pues volvemos. Bueno, ya llevamos una horita, podría ser quizás buen momento para dejarlo aquí y además podemos dejar Vale. a los hermanitos. Hemos hecho el último párrafo que decía y similitudes donde ocurran con la mayor claridad posible. Ahí lo dejamos. Vale, lo apunto. Señálalo si quieres, Sí. márcalo. Pero nos ha venido, o sea, teníamos que repasar todo esto, como ves. Se Bueno, ha es certificado. es un, es un trabajo importante, Gilda, porque realmente aquí no se corrigieron, en este libro no se, Kenneth no corrigió al padre Clark. Directamente los dos pusieron sus dos sistemas de creencias y eso es lo que cuenta el libro. O sea, realmente esto no ayuda en nada. Este libro no ayuda en nada. Solamente ayuda en conocer los dos sistemas de pensamiento, Bueno, cómo pero funcionan. está bien ahora para nosotros que si estamos Sí, dispuestos a permitir que sea corregido lo que no concuerda con el sistema de sí. pensamiento del amor. Es Ya como tú dices, vamos a ser criticados, ¿eh? Que lo sepas. no importa, no nos importa nada en absoluto, nos encantan tanto las manifestaciones de amor como las peticiones de ayuda. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Eso es, nos va todo bien. Los que parezcan darnos la razón y los que parezcan llevarnos la contraria siguen siendo nuestros hermanos amorosos. Y tan posible es traer el amor a mi conciencia cuando el hermano me da amor como cuando me lo pide. O sea que nos encantan las dos opciones. Pero nosotros estaremos haciendo lo que nos corresponde, obrar milagros, Correcto, ofrecer la verdad, correcto. ofrecer las correcciones amorosas, sin miedo. Porque la buena noticia, San Miguel, es que sabemos de nuestra valía. No importa que los hermanos digan, no valéis nada, hacéis bypass, sois un ego espiritual, estáis juzgando a los demás. No importa, es todo mentira. Somos santos, santos, muy santos. Tanto nosotros como todos nuestros hermanos. ¿Verdad? Bueno, pues ¿Verdad? Gracias. igualmente. Gracias. Bendiciones infinitas y todo el Nos amor vemos para. mañana. Gracias, sí. Santa Brígida Chao, Pérez, chao, Gilda. Gracias por todo. igualmente. Maravillosa la aclaración que hace Silda. Gracias igualmente. Gracias a todos. Un honor compartir.
Chao, chao.